que debía predicar hoy sobre la parábola del sembrador. Esta palabra es quizá la más importante de la que Jesús enseñó. Y siempre había querido predicar de la palabra del sembrador, aunque la conozco bien, la he estudiado bien, pero nunca había sentido el tiempo de predicarla como ahora. La gloria sea de Dios. Vayamos al capítulo 13 de Mateo. Alabado sea nuestro Dios. Mateo 13. Mateo capítulo 13. Ya lo tienen, hermano. Dice la palabra de Dios. Como es bastante largo, no tienen que pararse, vamos a ir estudiando y haciendo la exégesis, las explicaciones por parte. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Fíjense en esos dos versículos que hemos leído, cómo Jesús tenía dominio de la escena, tenía control, sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que iba a decir y como que se preparó el escenario para que él pudiera predicar este importante mensaje. Dice que aquel día, parece que lo hizo temprano, salió de la casa y se sentó junto al mar. Amén. Y se juntó mucha gente, la gente estaba ávida, la gente estaba ansiosa para escuchar la palabra. Dice, se juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, porque estaba una barca cerca ahí, entonces en la barca él quedaba un poco más elevado y apartado de la multitud y lo podían ver porque ellos estaban en la orilla y él estaba en la barca. Todo estaba preparado para recibir la palabra de Dios. Dice, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, o sea, las parábolas eran una forma de Jesús enseñar, pero con la palabra hacía una discriminación. ¿En qué sentido? Los que tenían la habilidad, el entendimiento, el deseo, la búsqueda de Dios, amén, y los que incurrían en la palabra de Dios y los que estaban a la espera de la palabra de Dios, la recibían con avidez y con entendimiento. Y otros que no estaban en eso, la palabra le pasaban de largo. Dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Entonces, por eso hacía el símil de cómo nosotros salimos a sembrar. Salimos a sembrar durante la campaña. La gloria sea de Dios. Dice en el 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Si usted sale ahí afuera y echa maíz o echa arroz, van a venir las palomas después y se la van a comer. Difícilmente ese arroz o ese maíz puedan germinar porque usted lo tiró en la calle. Va a venir las palomas que están al acecho y se la van a comer. Dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Fíjense bien. Que esta parábola describe el proceso de la palabra de Dios al ser predicada, al ser lanzada a los que están en oscuridad. Esta parábola es como si fuera un resumen de lo que es el Evangelio y de qué son los resultados del Evangelio y del efecto de la palabra de Dios en cada uno. Dice, parte cayó, mientras sembraba parte de esa semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra
pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíces secó. En el 7 dice, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30%. El que tiene oído para oír, oiga. Alabado sea el Señor Jesucristo. El Señor dio una descripción completa de lo que pasa en cuanto al predicar la palabra y llevar el evangelio a todo el mundo. Dice en Mateo 28, la gran comisión, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y esto es en todo tiempo. Predicar el evangelio, predicar el evangelio, predicar el evangelio. Ese es nuestro mandato. Tu mandato es predicar el evangelio. Predicar el evangelio. ¿Qué tengo yo que hacer? Predicar el evangelio. Los resultados, ¿de quién dependen? De Dios. Entonces, cuando se predica el evangelio a personas que no conocen a Dios, que no conocen a Jesucristo, y nadie viene y se convierte, y nadie viene y se presenta, nadie viene y se levanta, hermano, la palabra de Dios no ha fracasado, el predicador no ha fracasado. Es que no todos los corazones están preparados para recibir la palabra de Dios. Y más aún, muchos de los que vienen, se levantan y reciben la palabra y reciben a Jesucristo y se convierten en el momento. Después, usted no sabe lo que va a pasar inmediatamente en la vida de esa persona. Si simplemente fue una acción de momento y si esa palabra le llegó en el momento y después él dejó escapar su palabra. Por eso este mensaje hoy lo vamos a titular: nunca te dejes robar la palabra de Dios de tu corazón. Nunca te dejes robar la palabra de Dios de tu corazón. Nunca te dejes robar la palabra de Dios de tu corazón. El mismo Señor Jesús explica la parábola, y esto lo hace en el verso 18 del capítulo 13. A partir de aquí, vamos a ver lo que el mismo Jesús da la explicación de la parábola. Por eso este mensaje del sembrador es tan importante, porque el Señor Jesús dijo la parábola y después en aparte se la explica completamente a los discípulos. O sea, que el mismo Jesús hace la exégesis y nos facilita a los predicadores la predicación de esta parte. Hagámosla del mismo maestro. Dice en el 18, oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Por eso decía, nunca dejes que la palabra de Dios sea robada de tu corazón. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento que la recibe con gozo. O sea, eso fue lo que pasó en la campaña. Mucha gente recibieron la palabra con gozo. A mucha gente le gusta que le pongan atención. Cuando uno va a la casa y le presenta la palabra de Dios, la reciben con atención y hasta con cierto entendimiento. Pero pasada un tiempo, la palabra que usted le dio, mucha gente recibieron al Señor cuando le hablábamos. Los afanes, como va a ver el Señor, y otras cosas, les roban la palabra. Dice en el 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Pues la misma palabra es un elemento de tropiezo. ¿Por qué?
Porque la palabra señala tus pecados. La palabra señala tus fallas. Y no todo el mundo está en la posición, en la situación de aceptar sus fallas, de cambiar su vida y de dejar la vida de pecado. Entonces vamos a ver luego que vamos a hablar de los argumentos. Entonces hay muchos argumentos que tiene cada uno para anteponerlo a la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Dice en el 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces quiere decir que hay un proceso que nosotros los cristianos en el camino al crecimiento tenemos que hacer, que es guardar la palabra. Ya hemos visto la lectura que tuvimos de Deuteronomio 28. La necesidad, sí, Dios no va a prosperar, pero hay una condición, como se dijo, de que usted sea retenedor de la palabra, que usted sea retenedor de la promesa y de que usted actúe por la paciencia, que pase por el proceso de la paciencia, de esperar el cumplimiento de la palabra de Dios en su vida. Tal como el Señor ha dicho de usted, que lo va a bendecir, así mismo va a ocurrir. Pero eso tiene un proceso. Alabado sea el Señor Jesucristo. Usted de inmediato va a recibir la bendición mayor, que es la salvación. Pero el permanecer depende mucho del libre albedrío, depende de usted. Depende de aceptar al Señor en todo su corazón. Y hablábamos en la escuela dominical de que usted tiene que buscar que el Espíritu Santo more en su vida y que dirija todos los procesos de su vida y de vivir una vida espiritual, una vida de acercamiento a Dios, una vida de búsqueda de Dios. Como dice en el Salmo 42, como el siervo clama por la corriente de las aguas. Esa es la forma de vida que nosotros tenemos que hacer, que buscar. La gloria sea de Dios y no dejar que la palabra de Dios sea robada de nuestro corazón. Dice en Deuteronomio que la palabra de Dios debe estar en nuestro corazón. Le dice a Josué que esa palabra medite en ella de día y de noche. Que esa palabra de Dios esté en los frontales. Que esa palabra de Dios esté en la mañana, en la tarde y en la noche. Alabado sea Jesucristo. Dice en el 22, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Muchos afanes, mucha búsqueda de lo material y no descansando en Dios. Mas la palabra dice, mas buscar primeramente el reino de su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Alabado sea el Señor. Mas dice también que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda promesa que nosotros vivimos, de toda promesa que nos alimentamos. Cuando está el Señor con la samaritana, que los discípulos fueron a buscar comida, parece que había pasado un poco de tiempo, avanzado el día, llegaron los discípulos con el alimento. Y el Señor estaba todavía predicándole a los samaritanos. Y ellos le dijeron, Señor, trajimos de comer. Y dijo, no, hay algo más importante que la comida, que es hacer la voluntad de mi Padre. Alabado sea el Señor, la gloria sea de Dios. Dice, mas el que fue sembrado, en el 23, en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Cuántos oyen y entienden la palabra? Dije, hermano, que cuántos oyen y entienden la palabra. Hermano, pues tú eres buena tierra. Si tú estás aquí, eres porque eres buena tierra. Si tú estás aquí, es porque tu corazón se ha preparado, se ha capacitado para venir a recibir la palabra de Dios. Cuando yo llegué casi a las 9, había una buena presencia de hermanos aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque son buena tierra, hermano. Tú eres buena tierra. Alabado sea el Señor. Pero el asunto está que la buena tierra necesita riego. La buena tierra necesita riego para producir. Miren, en Asua hay buena tierra. Muy buena tierra. Pero Asua, antes de que construyeran el canal, que le da riego,
Le decían la pobre Asua. Oíste, le decían la pobre Asua. No le decían. La pobre Asua. En Asua yo he trabajado mucho para la gloria de Dios, para el desarrollo de Asua. Tengo más de 20 años trabajando por esa zona. Bueno, todavía nadie me ha hecho ningún reconocimiento por nada, pero la gloria sea de Dios. Me ha tocado trabajar en múltiples obras. Y hay para que ustedes vean la gloria de Dios, cómo funciona, un proyecto que a mí me da mucho gusto pasar por ahí, porque veo el cambio, el florecimiento. Es en Tábara arriba. Eso le decían por ahí el Biafra, le decían. Y Biafra le dice porque era un lugar en África, no me acuerdo qué país es ahora, donde había mucha hambre. Entonces decían, había un refrán, mucho antes. No, ese está como los perros de Biafra. ¿Sabe cuál es el problema de los perros de Biafra? Que para ladrar y que tiene que pegarse de una pared. Oye, hermano, pero ahí en Biafra, ese canal nosotros hicimos, después que hicimos el canal, mire, la gloria de Dios se ha manifestado. Oye, usted pasa por ahí entre Tábara arriba y Los Toros, y eso es, mire, agricultura de lado y lado. Y esa gente que tenía casa de tejamanía ahora tienen casa de concreto, casa de hormigón. Y esa gente que no tenía nada que andar, ahora eso es camioneta, eso es motor, eso es por todos los lados. Y eso es gente, oye, la gloria de Dios se ve. ¿Por qué? Porque esa tierra, ellos tenían la tierra antes, pero no tenían el agua. Ahora tienen la tierra y tienen el agua. Entonces, tú eres buena tierra, necesitas ¿qué? El riego del Espíritu Santo en tu vida cada día. Fructificando, mucha fructificación, mucho fruto hay ahí en esa zona y en todo Asua. Hay mucho fruto, todo tipo de fruto. Buenos mangos, buenos plátanos, buenos guineos, buena yuca, hermano, de todo hay ahí. Tomate, mire, hermano, en cantidad, el año entero. Y todo se debe a que la tierra estaba ahí, era tierra buena, pero que recibió riego. ¿Cuánto quiere ser regado por el Espíritu Santo? Y el asunto del riego no es que tú regaste hoy y ya se fue. Yo regué hoy y ya no. Hermano, el riego es periódico, es riego y riego y riego y riego hasta que se produzca mucho fruto. Hasta que se produzca mucho fruto. La gloria sea de Dios. Amén. Entonces, la palabra de Dios dice el Señor que parece que siguió hablando en parábola y tuvo un día como si fuera una conferencia con el pueblo. Él dice otra parábola que está en el mismo capítulo 13, que parece que fue de las que también dijo en la barca. Dice, en capítulo 13, versos 45 y 46, se refiere a la perla de gran precio. ¿Lo tienen? Dice, también el reino de Dios, el reino de los cielos, es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vendió todo lo que tenía y la compró. Hermano, vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Por qué? Porque él era un buscador de perlas, un buscador de tesoros, y encontró el gran tesoro. Hermano, si tú encontraste el gran tesoro, tienes que dejar todo para concentrarte en ese tesoro. Y la palabra de Dios es ese tesoro. Y la gracia de Dios es ese tesoro. Y la vida eterna es ese tesoro. Entonces, tienes que dedicarte por entero a ese tesoro. Y lo otro es que ese tesoro tú no puedes dejar que te lo roben. O sea, el mercader vendió todo lo que tenía y compró la perla de gran precio. Por lo tanto,
Usted no puede dejar que le roben la perla de gran precio porque usted puso ya toda su vida ahí. La gloria sea de Dios. Y dice el mismo Señor Jesús que cuando se tira la semilla, el sembrador es el Señor. La semilla es la palabra de Dios. Dice que una cae en el camino y otra cae entre los espinos. Y la que cae en el camino, vienen los pájaros y se la comen. Y los pájaros son símbolos de, en ese caso específico, son símbolos de Satanás y sus demonios que se comen la palabra de Dios. Amén. Se comen la palabra de Dios. Entonces, por eso usted ve que la persona a usted le predica y luego usted vuelve otra vez y la persona quizás está peor. Primero la recibió bien, pero después se perdió porque vino el enemigo y le roba la palabra de Dios. Por eso dice en Colosenses 3:16, multimedia, dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. No solamente que more, sino que sea en abundancia. Que sea en abundancia. ¿Por qué? Porque algunas cosas te van a hacer que parte de esa palabra se pierda. Si es abundante, si te fue un 20%, te va a quedar un 80% de la palabra. Que la palabra de Cristo mora en abundancia. Dice Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:33, 6:63. Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pedro dijo, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? ¿Quién será nuestra misericordia? ¿Quién será nuestro refugio? ¿Quién será nuestra torre fuerte? ¿A quién iremos si tú solo tienes palabras de vida eterna? Hablaba yo en la escuela dominical para los jóvenes, hablando sobre el hombre espiritual. Dice que las cosas espirituales, el hombre natural no le entiende. Y que dice, eso es Pablo hablando en 1 Corintios capítulo 2, dice que el hombre espiritual puede acomodar lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural, las cosas espirituales no las entiende. No las entiende. Amén. Pablo le dice a Timoteo que busque con diligencia presentarte delante de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios. 1 Timoteo 3, 16, 17. Que usa bien la palabra de Dios. Pero para usar bien la palabra de Dios tiene que estar en un depósito, tiene que estar en ti. O sea, la palabra de Dios tiene que estar previamente. El Espíritu Santo va a usar lo que está dentro de ti. El Espíritu Santo va a usar la palabra que ya tú pusiste en tu corazón. La gloria sea de Dios. Amén. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. Dice, permaneced en mí y en mi palabra, y el Señor permanecerá en ti. La gloria sea de Dios. Quiero que pongan Proverbios 4, del 20 al 22. Proverbios 4, multimedia, del 20 al 22. Dice, hijo mío, está atento a mi palabra, guárdala en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Aquí hay personas que tienen por razones de salud, principalmente los que son diabéticos, los que tienen algunos problemas de, de presión arterial y esas cosas, que tienen que tomar medicamentos semana tras semana, un medicamento. Y si van a viajar, lo primero que hacen es poner su medicina en la maleta. ¿Ustedes sabían eso? Entonces, esa persona no se puede dejar
robar esa medicina. Esa medicina, si se le queda, va a tener un problema. Si se le pierde, va a tener un problema. Y si se la roban, todavía es peor. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios. Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. ¿Qué? La palabra de Dios. O sea, así mismo tienes tú que no dejar que te roben la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son lo que te va a retener la vida y lo que te van a producir vida, porque son lo que te van a llevar a la verdad y porque son lo que te van a salvar en el momento específico. Es la palabra de Dios. La gloria sea del Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Jesús explica la parábola de la cizaña. Jesús habló también sobre la parábola de la cizaña como un complemento a la parábola del sembrador. Dice en Mateo 13:36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la siembra es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirvan de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Así será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Hermano, dice esta palabra que de noche el enemigo siembra cizaña. Siembra cizaña en nuestra mente y en nuestros corazones. Siembra cizaña en medio de los matrimonios. Siembra cizaña en medio entre padres y hijos. Siembra cizaña en tu trabajo. Siembra cizaña en todos los lados. Pero dice el Señor que en el mundo tendré aflicción, mas que confiemos que Él ha vencido. Nosotros estamos en el mundo, estamos mezclados. Que yo entienda, nadie vive en un vecindario donde totalmente todos sean cristianos. ¿Quién vive en un vecindario así? Levante la mano. Nadie la va a levantar. Nadie la va a levantar. Cuando Maribel y yo salimos hacia aquí en la mañana, salimos nosotros solos. Todos los otros se quedan allá los domingos. Porque los únicos cristianos que tienen devoción y entrega somos nosotros. Al frente vive una hermana que es cristiana y esa se va a su iglesia. Ay, Lorenzo, sí. Es la casa nuestra, la gloria sea de Dios. La casa nuestra se queda vacía, pero todos están ahí, durmiendo y cocinando, porque no es el día para ellos dedicárselo a Dios. El día se lo dedican a ellos. Entonces, nosotros vivimos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Todo el que está, por ejemplo, que trabaja en el gobierno, sabe lo que es la mezcla de machos y cimarrones, lo que es la mezcla del trigo y la cizaña. Todo lo que trabajamos lo sabemos. Estamos mezclados. Pero el Señor dice, eso va a ser hasta un día. Dejen que eso siga así. Pero eso va a ser hasta un día. Y ese día vendrá el segador. ¿Quién es el segador? El que cosecha, el cosechador. Cuando están recogiendo los tomates, ¿qué hacen? Recogen los maduros, dejan los verdes. Y si esos verdes no se maduran o no salen buenos, pues irán a la zona de desperdicio. Irán a la perdición definitiva. Pero los maduros, recógemelo aquí. Los maduros van para el cielo. Los maduros van para la cena del Cordero. ¿Cuántos van para la cena del Cordero?
Alabado sea Jesucristo. Amén. Alabado sea el Señor. Hermano, no se dejen robar la palabra. No se dejen robar su promesa. Viva por las promesas. Viva por las palabras. Y ahora le voy a explicar lo siguiente. Uno de los ejercicios principales que tiene el enemigo de robar la palabra, hemos visto. Se la roba de muchas maneras. Están ocurriendo cosas en el mundo y no nos damos cuenta. Y en la misma iglesia también pasan cosas de disolución que a veces son tan sutiles que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Ahora, hay un movimiento en el mundo sobre las personas homosexuales y esas cosas, y están tomando el mundo. Están tomando el mundo. Está eso difundiendo más rápido de lo que antes. Los mismos Estados Unidos fueron fundados sobre la palabra de Dios. Fueron fundados por personas que querían practicar su religión y vinieron a América a buscar un espacio. Y las escuelas, las universidades, las instituciones, todos fueron fundadas sobre principios cristianos. Eran fundadas sobre principios bíblicos. Y la enseñanza estaba en manos de ministros. O sea, la palabra de Dios prevalecía. Pero llegado un momento se empezó un proceso de secularización. Un proceso de una supuesta libertad en el espíritu donde las personas pudieran escoger lo que quisieran y hacer lo que quisieran. Y a eso ha llegado ahora. Entonces, vi recientemente en Houston hay una mujer que es la alcaldesa, la que dirige. Y esa logró que ahora en todo Estados Unidos está ya la ley del matrimonio gay y de la igualdad, todos los 50 estados. Pero antes se fue aprobando por estado. Y había casi más o menos la mitad que estaban en eso y la otra mitad no lo habían aprobado. Pero ahora se logró a nivel de la Suprema Corte de Justicia que fuera lo que ellos llaman de que la igualdad para todos. La igualdad para todos es la Biblia. Alabado sea Jesucristo. Entonces, lo que está escrito ahí de esa gente, ellos lo quieren cambiar. ¿Entendieron? ¿Por qué se ataca a República Dominicana? Porque la Biblia está en el escudo dominicano. Y lo que dice ahí de los sodomitas, lo quieren cambiar. Y la historia de Sodoma la quieren cambiar. Pero antes viene el levantamiento de la iglesia. Bueno, después que la iglesia sea levantada, lo van a cambiar. Van a cambiar, están tratando. Pero ahora se están dando ciertos cambios dentro de la misma iglesia, de la misma palabra, que son sutiles. Y yo quiero mostrarles algunas. Multimedia, ponme Efesios 4, del 7 al 8, en Reina Valera. Efesios 4, del 7 al 8. Sigue. Dice el don de Cristo, fíjense. Sigue. El 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó a la cautividad, y dio ¿qué? Dones a los hombres. Gloria a Dios. Ponme la Nueva Versión Internacional. El mismo versículo. Gloria a Dios. NBI. Ponme la versión NBI. ¿Te perdió? Ok. Lo están buscando. Ellos saben su asunto. Pero es importante que veamos esta. Ok. Dice, menciona dones. Sigue el 8.
También dio dones a los hombres. Ok, ¿se fijaron? Ahora ponme el lenguaje sencillo. La versión lenguaje sencillo. ¿Qué dice? Donde está la palabra dones, ahora dice capacidades. Léanlo. Donde estaba la palabra dones, dice capacidades. Ahora ponme la versión tradición, lenguaje actual. Lenguaje actual. Me dicen cuando lo tenga. Ok, ese es el lenguaje actual. Dice, dio capacidades a la gente. Entonces, están cambiando la palabra dones por capacidades. Esas versiones las leemos aquí, las leemos en el altar. Y la tienen todos los cristianos y no nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo. Mire, le digo algo. Cuando se menciona don, la palabra don, ¿qué pensamos? Algo divino. Algo que viene de lo alto. Una gracia inmerecida. Algo que viene de Dios. Cuando vemos a alguien cantando en la iglesia como un ángel, decimos, wow, qué don. El don viene de Dios. Pensamos en lo divino. Pensamos en la maravilla de Dios. Los dones espirituales. Los dones espirituales. Ahora se va a hablar de las capacidades espirituales. ¿Qué pasa con la capacidad? La palabra capacidad, nosotros la relacionamos con capacidad académica, maestrías, doctorados, con experiencia, mucha experiencia. Fulano, no, se tiene mucha capacidad. No, ese hombre da para presidente de la República. Ese hombre tiene mucha capacidad. Tiene grado, tiene maestrías, tiene doctorado, tiene 30 años de experiencia. Está bien, pero bien preparado. Es muy capaz. La capacidad se refiere mayormente a nuestra acumulación de asuntos académicos y de relaciones y de cosas personales que tú has ido acumulando. Tú fuiste a la primaria, después a la secundaria, después a la universidad, después hiciste la maestría, después hiciste un doctorado y tienes mucha capacidad. Mucha capacidad. Pero yo prefiero los dones espirituales antes que la capacidad. ¿Ven ustedes las sutilezas? Hermano, y recuerdo en la Biblia cuando las personas después del diluvio buscaron hacer la Torre de Babel para llegar hasta Dios. Oigan ustedes, buscaron la Torre de Babel para llegar hasta Dios. ¿Qué forma de buscar a Dios? ¿Y cómo Dios resolvió ese problemita de la Torre de Babel? Le confundió las lenguas. Confusión de lenguas, confusión de lenguas. Es parte del problema que va a venir sobre nosotros, la confusión de lenguas. Cuando yo llegué a esta iglesia, la mayoría de las que se leía aquí, casi el 95%, era versión Reina Valera 1960. La palabra de Dios yo la tengo en mi corazón en versión Reina Valera 1960. Yo aprendo la palabra de Dios en versión Reina Valera 1960. No quiere decir que no use otras versiones, la uso como complemento, como guarda. No estoy señalando situaciones. Pero, ¿qué sucede? Si tú me lees, por ejemplo, me lees como leyó Helen en una versión contemporánea y yo la estoy leyendo en la versión Reina Valera 60, entonces yo tengo que cerrar la Biblia y escucharla a ella, porque lo que estoy leyendo me suena distinto a lo que están diciendo. Entonces tengo que cerrar la Biblia. ¿Para qué? Para escuchar lo que él diga. Entonces, en el pueblo de Dios, poco a poco van a venir ese tipo de confusión, ese tipo de disolución de la palabra y van a caer en lo que los otros quieren. Entonces ahora, y no estoy, como le estoy diciendo, yo uso todas esas cosas, pero las uso en su medida y sé lo que estoy leyendo, la gloria de Dios, por discernimiento del Espíritu. Ahora tenemos Biblia en versiones de estudio, Biblia para niños, Biblia para jóvenes,
Biblia para mujeres, Biblia para hombres, Biblia para esto, Biblia para todo. En definitiva, van a caer en la Biblia también para cosas, para los amanerados y para los homosexuales. Van a borrar lo que dice la palabra de Dios y van a poner lo que ellos quieren. Entonces el pueblo de Dios tiene que estar alerta, y por eso ese movimiento, estoy totalmente de acuerdo con ese movimiento que proclama que la palabra de Dios, el avivamiento final, va a salir de República Dominicana. La gloria sea de Dios. Entonces el pueblo tiene que estar alerta. Hermano, no te dejes robar la palabra de tu corazón. Para concluir, porque usted vea la importancia de no dejarse robar la palabra del corazón, y la importancia de permanecer en la palabra auténtica, en la palabra que viene de Dios. Vayamos a Mateo 4. Mateo 4. Ahí en Mateo 4 quiero que ustedes vean varias cosas. El diablo le abrió al Señor Jesús 3 puertas grandes y anchas. 3 puertas grandes y anchas. La primera puerta, la puerta de la confusión espiritual. Óigame bien, la puerta de la confusión espiritual se la abrió el diablo a Jesucristo. Número 2, le abrió la puerta grande y ancha de la rebelión. Número 3, le abrió la puerta del poder mundano al Señor Jesucristo. Y eso fue Jesucristo. Y a ti no te lo va a abrir. A ti no te lo va a abrir. A mí no me lo va a abrir. Fue a Jesucristo nada más. No, hermano. Fue solamente hace 2000 años. No. Eso es cada día. Eso es cada día. Entonces, la primera puerta que tenemos que evitar nosotros que nos abran y salir y no pasar por ahí es la puerta de la confusión espiritual. La segunda, evitar la puerta de la rebelión, que está sometido a la palabra. La tercera, la puerta del poder mundano. ¿Qué poder tenemos nosotros que buscar si el poder está en Jesucristo? No tenemos que buscar más poder que el poder de Dios. Y si el Señor peleará por nosotros, nosotros estaremos tranquilos. Amén. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Leamos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y quién le dijo a Satanás que el Señor no sabía quién era ni de dónde venía? Si eres hijo de Dios, si tú eres el hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Yo, Jesús, el Hijo de Dios, tengo que demostrarte a ti que yo soy. No, yo simplemente lo soy. Hermano, usted simplemente es hijo de Dios, la gloria de Dios. Dice en Isaías que recuerde la piedra de donde fuiste sacado. Que recuerde tu origen en Dios. Pero eso tú no tienes que demostrárselo a Satanás. Por eso el Señor, ¿qué es lo que busca? Confundir tu identidad espiritual. Confundir tu identidad espiritual. Tú no eres hijo de Dios. ¿Y por qué tú no eres millonario? Tú no eres hijo de Dios. ¿Y por qué tú no tienes qué sé yo cuánta casa y qué sé yo cuántas cosas? Tú no eres hijo de Dios. ¿Por qué tú estás enfermo? Tú no eres hijo de Dios. Eso es lo que busca, confundir la disolución de tu identidad. Por eso es que tenemos que estar arraigados ¿en qué? En la palabra, en la promesa de Dios. Porque vendrán tiempos de disolución, tiempos de confusión. Confusión espiritual. Dice, y él, en el 4, respondió y dijo, ¿qué dijo? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa, no se quedó ahí, él siguió insistiendo. Le abrió esa puerta, el Señor le hizo, la cerró de un solo.
con una sola intención. La cerró. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Por eso es que tú no puedes dejarte robar la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Dice, entonces el diablo, insistiendo más, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Se pasó a la segunda puerta. No, como tú eres hijo de Dios, ahora revélate. Ahora demuestra quién tú eres. Entra en la rebelión. Tú eres hijo de Dios. Tú eres Dios. Tú tienes tanto poder como Dios. Entonces revélate. Revélate. Tú eres un ministro. ¿Para qué tú estás sometido? Tú eres un ministro. ¿Para qué tú tienes que ir todos los domingos a la iglesia? Tú eres un ministro. ¿Para qué tú tienes que ir todos los jueves a la iglesia? Tú eres un ministro. ¿Para qué tú tienes que orar todos los días? Rebelión, hermano. El diablo te va a llamar y te va a abrir puertas de rebelión. Te va a poner coger entre el mundo y el sometimiento a Dios. Y te va a dar una casa de campo, una casa en la playa para que tú tengas que coger para allá. Y dejar la misión que Dios ha puesto en tu vida. Entonces, ¿cómo le cerró la puerta el Señor a la rebelión? Dice, Jesús le dijo en el 7, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, volvió de nuevo a insistir una tercera vez. Le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré, todas estas, lo que llama el mundo, todas estas bendiciones mías, yo te las voy a dar. Todos estos reinos, los voy a poner a tus pies. Coge toda esta gloria terrenal, coge toda esta gloria, todo, cógelo. Prepárate, cógelo. Hazte diputado, hazte senador, hazte presidente, hazte todo. No, coge gloria, coge cosas. Muchas empresas, muchas cosas. No te dediques a otra cosa, nada más dedícate a las cosas materiales. Porque esto es lo bueno, la vida es solamente una, muchachos, la vida es solamente una. Así que te abren la puerta, de la perdición, la puerta ancha. Pero dice el Señor que entremos por la puerta estrecha. Alabado sea el Señor. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. La gloria sea de Dios. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Bendito sea Dios. Vamos a cantar una canción ahora. Vamos a glorificar el nombre del Señor. Esta canción que cantamos, santificado su nombre es. Vamos a cantarla para magnificar el nombre del Señor. Que Dios sea glorificado, que Dios sea bendecido. Alabado sea Jesucristo. Es la palabra de Dios en Mateo 24:14. Y será predicado el evangelio en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Dice que sea predicado. No es que lo entiendan, que lo conozcan, que lo sepan o que se arrepienten. Que será predicado. Será predicado. Entonces, hermano, predica. Que los resultados son de Dios. Hermano, predica. La gloria es del Señor. Lo de nosotros es lanzar la palabra. Dios sabe los resultados. Nosotros lanzar la palabra. Así hemos lanzado esta palabra hoy en día para que Dios sea glorificado. Y Dios hará la obra. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Santo. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Amén. El sembrador que riega nuestras vidas como un manantial. Como un manantial. Él le da vida a la semilla que deposita en nosotros. Y su Espíritu Santo nos corrige. Quiero tu presencia.
manantial de vida, en ti yo puedo descansar. Tú estás en mí, mi amor es para ti. Yo viviré por ti todos mis días para adorarte. Mi manantial eres tú, tú llenas todo mi ser, sanaste mi corazón, eres mi adoración. Mi manantial eres tú, tú llenas todo mi ser, eres mi fuente de amor, eres mi adoración. Quiero tu presencia, necesito tu ayuda. Eres mi manantial de vida, en ti yo puedo descansar. Tú estás en mí, mi amor es para ti. Yo viviré